Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. Verónica. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a saludar a nuestros invitados. Tenemos al congresista Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular, a quien le damos las buenas noches, y al ingeniero Carlos Tapia, analista político. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Buenas noches. Verónica, Mario, Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Después de tiempo. Pues bien, hoy día el ministro Pedro Cateriano, el primer ministro Pedro Cateriano, ha hablado acerca de varios temas. Dos de ellos, particularmente importantes, abordó lo que es evidente, la diferencia entre lo que opinó la bancada nacionalista y lo que ha opinado el gabinete acerca de la intervención de Petroperú en el lote 192. Él ha admitido que existe esta diferencia, en contraste con lo que dijo el presidente Humala hace ya poco más de una semana en una entrevista, donde dijo que no había contradicción, que sencillamente la bancada oficialista lo que había querido propiciar era el debate. Y también ha abordado otro asunto el ministro Cateriano acerca de, digamos, todo el affair relativo con las agendas atribuidas a la primera dama. Él ha dicho que existe una campaña de demolición contra ella, pero al mismo tiempo aclaró que no es su papel dar consejos ni interferir en esas investigaciones. Vamos a escuchar lo que ha declarado el presidente del Consejo de Ministros acerca de estos dos asuntos. Que a diferencia de otra cartera ministerial, la presidencia del Consejo de Ministros implica una prudencia al momento de expresarse. Entonces, en algunas ocasiones, prefiero tomar un vaso con agua, cambiar de canal, subir el volumen de la radio, llamar a un amigo o salir a caminar. Y respecto al congresista Bugatás, debo decirle que yo le tengo un aprecio al congresista Bugatás, porque él, cuando yo me desempeñé como ministro de Defensa, en muchas oportunidades me defendió. Y de otro lado, no tengo ánimo ni voluntad de polemizar con el congresista Bugatás. Evidentemente estamos ante una campaña de demolición a la primera dama, y para nadie era un secreto, estaba absolutamente cantado que el informe de la comisión iba a salir en ese sentido. Pero también he reiterado que no es mi papel como presidente del Consejo de Ministros dar consejos, interferir. Así como hace algunos días también me preguntaban sobre el tema de los narcoindultos. Sobre el tema de los narcoindultos tampoco voy a opinar, porque ya es un asunto que está en el Poder Judicial. Que un gobierno opine, ya sea en un sentido u otro, cuando hay temas que están en investigación, ya sea en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, podría interpretarse como una interferencia. Y hay que marcar... Muy bien, bueno, la primera respuesta de llamar a un amigo, cambiar de canal y subir el volumen de la música y ir a caminar, era su respuesta a la pregunta si es que se había sentido incómodo luego que en el Congreso de la República la bancada oficialista no le había dado su apoyo. Él había estado horas antes, ¿no es cierto?, en el Congreso ahí explicando que Petroperú no podía explotar el lote 192, y finalmente los de la bancada nacionalista dijeron que sí, ¿no? Y ya vimos lo que sucedió. Y lo que dijo no está en el byte que hemos visto, pero declaró textualmente: es un hecho público y notorio que hubo puntos de vista diferenciados respecto al lote 192 entre la bancada y el Ejecutivo. A eso vendría su incomodidad, frente a la cual pensaba salir a caminar y tomarse un vaso de agua. Y cambiar de canal y subir Así música. es. Muy bien. A ver, ¿qué dice acá el congresista Aguinaga? Es una opinión totalmente distinta a la del presidente de la República. ¿Por dónde comienzo? ¿Por la actitud del Premier o por el 192? Juntémoslo. Hemos podido apreciar un Premier en un estado realmente no solamente incómodo, sino con una suerte de fuga de ideas, porque no toca el tema y dice: prendo la radio, tomo un vaso de agua, llamo a un amigo, salgo a caminar. Es decir, hace varias cosas al mismo tiempo, lo cual traduce pues que está
en un estado no muy equilibrado, ¿no? No, pero él dice que hace una cosa o la otra, no que hace todas al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pero está proponiendo, está en una fuga de ideas, pues esto, el otro, se llama fuga de ideas, lo cual indica que no hay un estado de ecuanimidad. Entonces, negar lo que estamos viendo, no hay manera. O lo que dice el presidente, que no hay contradicción. Bueno, si el Ejecutivo te dice no, y el Premier va al Pleno del Congreso con la ministra de Energía y Minas y dice no, y la bancada dice sí, pues hay una tremenda contradicción. O sea, no hay una adecuada coordinación. Pretender señalar lo contrario es realmente también de la misma manera no saber comprender lo que pasa. Aquí hay una seria contradicción. Prácticamente el Ejecutivo que trajo al Parlamento a esta bancada, en esos momentos, en esa discusión, estaba sin bancada, no tenía ningún miembro. No estoy señalando el resto de bancada que le queda, ¿no? Que le queda un 60% de la bancada que primigeniamente entró con el movimiento humanista. Pero al admitir que hay diferencias, el ministro Cateriano está en una posición más realista que la del presidente de la República. Entonces, en ese sentido no hay fuga de ideas. Al contrario, está confrontando la realidad y describiéndola. Hay fuga de ideas en cuanto hace varios señalamientos, pero el tema de fondo sí es cierto que hay una contradicción entre lo que ha señalado el Ejecutivo y la bancada. Lo he señalado claramente. Si el Ejecutivo dice no, ¿para qué el grupo dijo sí? Entonces no han sabido conciliar posiciones y ha traído como consecuencia esta situación que ha dejado no solamente a la ministra de Energía y Minas descolocada, sino al Premier. Si no, no tendríamos ese rostro. No es el Premier vehemente que vemos, sino vemos a un Premier ya cansino, ¿no? Con una fase cansina, buscando varias situaciones que en realidad no hacen sino traducir lo incómodo que se encuentra. Ingeniero. Bueno, primero sobre el lote 192, es un tema muy importante para el país. Yo coincido con la declaración pública que ha hecho el Colegio de Ingenieros y su decano nacional, el ingeniero Herrera Descalzi. ¿Qué cosa es lo que se plantea? Aparentemente esa contradicción que se quisiera presentar en que no se puede darle curso a lo acordado en el Congreso porque ya se ha firmado un acuerdo con la empresa canadiense, puede ser resuelto de otra manera. El acuerdo, el contrato con la empresa canadiense sigue su curso, pero en un periodo de unos 60 días a la fecha se debe de firmar entre Perú-Petro y Petro-Perú el acuerdo para que sea Petro-Perú para que haga la explotación de acá 2 años. Y mientras tanto se prepara para hacerlo lo más eficientemente, ¿no es cierto? O sea, hay una salida política a un aparente problema y contradictorio jurídico. Porque si no hay eso, es muy difícil resolver el enfrentamiento que se va a producir con el pueblo de Loreto, en fin. En cambio, se da esa salida y que creo que va a beneficiar al país, fortalecer en este caso el mismo trabajo de la refinería de Talara que tiene que hacer Petroperú, porque recién podría abordar el tema de la explotación del lote 192 de acá 2 años, ¿no? Eso es lo que, primero sobre lo del lote. Ahora, la contradicción entre Cateriano y el presidente en última instancia, las dos versiones de lo que ocurre. Yo quiero darle un premio Nobel al Premier. ¿Por qué? Él ha encontrado la fórmula aguda, eficaz de resolver estos problemas, porque aconseja tomar un vaso de agua, caminar y llamar a conversar a un amigo, ¿no es cierto?, para resolver un problema que es grave, de que el presidente de la República y su premier tienen puntos de vista distintos. Pero no solamente el premier, también la ministra de Energía. El gabinete. Que él encabeza, ¿no? En otro momento planteo que esto normalmente significaría, si el presidente Ollantaytamala promulga lo que ha sido acordado en el Congreso, la renuncia pues del premier, de la ministra, ¿no es cierto? Entonces, y eso no lo va a resolver tomando un vaso de agua, caminando y conversando con un amigo. Claro. ¿Y qué premio Nobel a qué le quería dar el premier? A este método. A este método detallado. A este método que he descubierto al escucharlo, decir que cómo se resuelven los problemas de contradicciones entre un presidente y un premier
respirando la profundo, radio, cambiando de canal, no la escuchando radio. música, caminar. Subir el volumen de la radio. Sí. Y leen ustedes entre líneas algo cuando, después de decir hay una campaña de demolición contra la primera dama, agrega, no es mi papel dar consejos ni interferir en el asunto de las agendas. Es una actitud un poco distinta a la de muchos ministros que se compran el pleito y salen a defender antes y después de este gabinete cualquier problema en el que se haya visto involucrado la primera dama. No hay, digamos, una cierta vocación de asepsia en un sí pero no, que es que vemos constantemente en el gobierno. Además que ese no es el rostro del premier. Como que está escuchando o está percibiendo la crónica de una muerte anunciada, ¿no? El premier dice, están golpeando mucho a la primera dama, pero ellos tomarán sus medidas. Como diciendo, de repente ya no voy a estar acá cuando tomen las medidas. ¿No cree que quiere distanciarse porque siente que hay un terreno, digamos, poco claro en el que no le interesa? Es que su salida es un distanciamiento, ¿no? Uh-huh. Su salida es un distanciamiento, evidentemente. Si es que es de motu propio. Entonces, claro, no, es que se ha quedado completamente descolocado. O sea, el presidente no encuentra contradicción en lo que es evidente, ¿no es así? Entonces, ¿quién está en la contradicción? ¿Quién se queda descolocado en este triángulo? El premier. Ingeniero. Bueno, a propósito de este asunto sobre la primera dama, si percibe usted también que hay un intento de dar un paso de alejamiento. Y creo que conforme pase el tiempo va a ser más claro. No solamente si subsiste el premier en su puesto, sino también en los propios dirigentes, congresistas del Partido Nacionalista. ¿Qué es lo que sucede? Que hay una contradicción insalvable. La contradicción insalvable es que mientras Nadine Heredia dice que las libretas no son suyas, después su abogado agarra y su hermano, ¿no es cierto?, denuncian a supuestamente quienes han robado la libreta de su casa, pues. Entonces no puede ser, ¿no es cierto? Es insalvable la contradicción. Si las libretas no son suyas, nadie puede denunciar por algo que no le pertenece. Claro. Eso lo ha dicho ayer el fiscal. Claro, entonces está mal, ¿no? Es cuestión de tiempo para que las cosas se aclaren. Yo cuando leí los Twitter que se mandaban con Rosa María Palacio ahí, dije, caramba, por fin va a decir la verdad, ¿no es cierto? Pero tiene una táctica muy sofisticada que no entendíamos. Pero después agarra y sigue diciendo, ¿cómo se llama? No, yo lo que he querido decir, el problema de la coma, ¿no? Que no, porque mi verdadera letra es esto. Dicen que hay una empresa argentina de especialistas en cambiar tipo de letra y que con 4 horas diarias en 3 semanas hay ciertos signos de las letras que pueden ser cambiados al entender de esa empresa de grafología, en fin. Pudiera ser, ¿cómo se llama? Está ganando tiempo, dice. No sé, pero ya todo es posible porque nadie en su sano juicio puede defender esta grave contradicción. Pues no puede ser, ¿no es cierto? Sí. No puede ser. Entonces, cualquiera dice, hay contradicciones entre lo que está diciendo. Claro, ¿para qué mando a anular pruebas que he dicho que no me han sustraído? Pero claro, entonces, allí la que se está, me parece a mí, y lamentablemente para la política y la decencia del país, se está tirando un balazo a los pies y demoliéndose, es la propia Nadine Heredia. Así es. Suficiente que algún amigo o alguien presente una carta de ella, ahí tienes para hacer una prueba grafotécnica, ¿no? No necesariamente ella, por más que ensaye de cambiar el rasgo, efectivamente el rasgo de la escritura, se traería abajo el aprendizaje que ha tenido ella en este breve lapso de tiempo, ¿no? Si alguien tiene presente un documento firmado por ella o una carta enviada por ella. Es que son tantos detalles en las agendas, en los cuadernos, son demasiados detalles, son muchas hojas, ha pasado muchos detalles, a ser indefendible. Sí, los dibujitos, es demasiado, ¿no? O sea, quien no se dio cuenta, el primer reportaje de Panorama fue contundente, o sea, el que pensaba que después de ese reportaje, no, que acá hay una finta o algo así, es que no quería ver la verdad. Se negaba a ver la verdad, era obvio. Ni contratando al mago Huitini podría acertarte tantas cosas que están corroboradas en la vida real. Entonces decir que me han llenado, que son truchas. Y efectivamente el fiscal ayer ha sido claro, Marco Guzmán Vaca, cuando dice, nadie denuncia el robo de lo que no le pertenece. Sí, claro. Eso es contundente.
y no hay pues manera de salirse, ¿no? Seguimos con los premios Nobel, ¿ya? A ver. Tendríamos, si fuera Los falsificado, premios Tapia puede usted. si fueran falsificados Sí. los textos, la letra, del conjunto de las libretas, y la cantidad de comida, chisitos que tenían que comprarse para tal cosa, todo, en realidad tendríamos que dar un premio Nobel, un segundo premio Nobel a esos falsificadores, pues. Sí. ¿No es cierto? Porque pues, no puede ser que alguien pueda Tanto falsificar detalle. una cosa de ese calibre, de esa minuciosidad. La suma de las cuentas de Ibosca, hasta con los céntimos, que están plasmadas en la libreta y luego lo corroboradas con los documentos de estado de cuenta del Banco de Suiza. Sí, son demasiados Ya detalles. demasiado, ¿no? Sí. Ahora, a mí lo que me sorprendió fue que la primera dama, al día siguiente de este tema de mensajes directos con Rosa María, ella buscara a los periodistas. Entonces, yo no sé en qué estado anímico y emocional estará la primera dama, porque lo mejor hubiera sido, y si es que alguien de su entorno entonces, le aconsejara o no, decir, ya hablé sobre el tema, ya no hay nada que decir. Pero- Punto. Pero no. Dice, y reitero, y vuelve a decir las mismas frases que seguramente su abogado le ha dicho que tiene que repetir, yo no reconozco esas agendas, no es mi letra. Se vuelve a disparar a los pies, pero entonces, pero, o sea, nadie aconseja a la señora Heredia. o la aconsejan mal. La aconseja mal. Yo creo que No. está confundiendo el El señor enemigo Gates le está aconsejando. No. la defensa de los narcotraficantes, donde buscan pues vericuetos a una defensa de una primera dama. Creo que está confundiendo ahí, está metiendo en un solo saco a sus clientes. Acuérdate, primigeniamente, cuando Rosa María le pregunta, ¿no? Y ella dice, a mí no me han robado nada, todo lo Sí. tengo completo. Tengo todas mis libretas, dice. Entonces ahora ya denuncian robo. Y siempre todo busca como fin justamente eliminar como prueba las agendas o las libretas. Por eso es que hay la denuncia de Ilan Heredia en esta medida tutelar justamente para eliminarlas como prueba. Porque si dice que no son de ella suficientes, va a la prueba grafotécnica y se termina el fácil. asunto, ¿no? Bueno, vamos a ir con una pausa y regresamos precisamente con el famoso tema de las agendas. Estuvo ahora Rosana Cueva y también el periodista que hizo el reportaje. Los dos estuvieron ahí en la Comisión de Fiscalización precisamente hablando sobre esto. Vamos a volver con eso.